Damos gracias a Dios por este tiempo de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí, por lo menos yo, ¿verdad? ¿Usted está contento también? De estar acá en la iglesia y sé que Dios en este momento nos va a hablar. Antes de empezar, yo quisiera hacer una oración. Dios nos ha guiado a orar por todas aquellas personas que están allá viéndonos. Hay personas que nos ven de Venezuela y hay algunas personas que están enfermas. El Señor nos ha guiado a bendecir sus vidas ahí en donde ustedes están. Así que por favor, incline su rostro por un momento, usted que está aquí y usted que está allá, por favor reciba lo que vamos a decir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a pedir, Señor, tu bendición para todas aquellas personas, Señor, que nos ven a través de nuestras plataformas. Queremos pedirte, Señor, que extiendas tu mano y así como lo dice tu palabra, Señor, nosotros te pedimos, Señor, y enviamos salud, Señor amado, a los cuerpos de todos aquellos que están, Señor amado, necesitando de tu toque sanador, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que tú intervengas, Padre Celestial, en la vida de ellos, de tal manera, Señor amado, que ellos reciban su salud en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, amado Dios, hagas milagros a través, Señor, de tu poder en la vida de todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y la iglesia dice, amén. Que Dios bendiga también este tiempo de la palabra de Dios. Quiero pedirle que me acompañe a Efesios capítulo 6, versículo 10. Hemos estado ya meditando desde el domingo pasado acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a terminar algunas partes que nos quedaron incompletos. Así que la Biblia dice en el versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién dice? En el Señor y en el poder de su fuerza. No lo tiene que buscar, ya lo tenemos acá en la pantalla. Obviamente si usted lo tiene, léalo pues, pero aquí le tenemos si le alcanzan los ojos, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el versículo 11, vestidos de toda la armadura. ¿De quién es la armadura? De Dios. Para que podáis, ¿qué dice? Enfrentar contra, perdón, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad la armadura, vuelve a repetir, de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Eso. Ahí ustedes ya saben cómo deben de estar, ¿verdad? Sigamos leyendo. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con, y ahí dice cómo, ¿verdad? Pueden sentarse. Gracias por esa actitud de fe. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos, y ahí dice, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿de qué? De la paz. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad, dice, el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ya vimos el cinturón de la verdad, ¿verdad? Ya vimos la coraza de justicia. Ya vimos el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Ya vimos también cómo debíamos de usar el escudo de la fe, ¿verdad? Ya lo vimos.
Si usted se perdió la predicación anterior, vaya a YouTube y ahí está, búsquenos Betel COG, eso significa Church of God, y usted va a encontrar todas las predicaciones hasta el día de hoy. El otro punto importante es el cual menciona Efesios capítulo 17. Recuerde usted que este soldado, el cual Pablo está agarrando como ejemplo, tomando como ejemplo, tiene todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Anteriormente ya dijimos que tiene la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el calzado para proclamar el evangelio, el escudo de la fe. Toda esa armadura es la que un cristiano debe de tener. En el versículo 17 dice que nosotros tomemos ¿qué dice? El yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. El yelmo es un casco. Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos en la mente que es un casco, ¿verdad? Usted ha visto a los motoristas, se ponen un casco para protegerse en caso de que ellos se caigan de la moto, porque estos manejan muy rápido, ¿verdad? Entonces, les aconsejan, incluso las leyes en Estados Unidos nos aconsejan que nosotros debemos de usar casco para manejar motocicleta. El casco protege la cabeza, pero el casco el cual la protege la cabeza de accidentes. El casco o el yelmo, el cual el apóstol Pablo está hablando, es el cual nos protege, pero en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ponernos una protección de salvación, el yelmo de salvación para ser protegidos. Pero ¿por qué ese enredo del casco, pastor? ¿Y eso qué tiene que ver eso? Porque uno se pone como que uno quiere entender ya. Espérese, hombre, tenga paciencia. Es importante de que nosotros recordemos por qué la Biblia habla acerca del yelmo de la salvación. Mire, cuando nosotros no estamos protegidos con este yelmo de la salvación, nuestra identidad es afectada. Y el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, al ponerse ustedes el yelmo de la salvación, ustedes mantienen la identidad de quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Está aquí la iglesia. Es decir, que nosotros debemos de pensar de acuerdo a la salvación. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí? Todos, gloria a Dios por eso, mire usted. Deberían de traer a alguien invitado para predicarle de la salvación. Este casco protege la cabeza. Nuestra mente debe de estar llena de la certeza de nuestra salvación. Nuestra mente debe de recordar lo importante que es ser salvo. ¿Sabe usted por qué muchas veces nosotros no funcionamos bien? Porque le hemos dado lugar al diablo en nuestra mente. ¿Sabe usted por qué muchas veces viene la inseguridad a nuestra vida? A que muchas veces nosotros, en algunos casos puede ser que se dude de la fe. Es por esto. Dios envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Ya está. Él fue a la cruz, Él llevó los pecados a la cruz del Calvario, Él nos perdonó. Su palabra dice que a través de su sangre nosotros hemos sido perdonados. Y eso debe de permanecer en el corazón de la vida del cristiano. Pero cuando se hace fuerte este pensamiento, es cuando usted valora lo que Cristo Jesús ha hecho por usted. Cuando usted hace vigente la salvación en usted, es cuando usted está pendiente siempre de leer
esperanza de leer la vida eterna que Cristo Jesús le ha dado a través de su sacrificio. Nuestra vida cambia. Nuestro semblante de estar felices y contentos. Yo no sé si usted está pensando siempre en la salvación, pero yo por lo menos sí estoy pensando de que soy salvo. Nos pueden pasar cosas mientras vivimos, nos pueden librar el Señor de accidentes, pero un día va a llegar uno ahí. Hasta aquí llegó Juanito, como no está Juanito, ¿ah? Hasta aquí llegó el hermano Juanito. El estar conscientes de nuestra salvación nos hace vivir diferentes. Ya no somos lo que éramos antes. ¿Verdad que no? Ya no hacemos lo que antes hacíamos. Ya no hablamos lo que antes hablábamos. Ya no decimos maldiciones como antes se decía. Ya no tenemos aquellos vicios, me incluyo yo, ¿verdad? Para que ninguno se sienta excluido, incluyéndome a mí. Ya no estamos en las prácticas de aquellas cosas de pecado, pues, que pudimos haber vivido. Ya Dios nos ha dado una nueva vida. Ya Dios nos ha dado su salvación. De manera en que el apóstol Pablo lo que está diciendo es: mantengan en su mente que ustedes son salvos y den testimonio de esa salvación. No se quite el yelmo, no se quite el yelmo de la salvación, no se quite ese casco que le recuerda a usted que usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Nuestra identidad está basada en lo que Dios dice que nosotros somos. Repita conmigo: mi identidad está basada en lo que Dios dice que soy. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ahí vamos a entender, o vamos a tener más claridad de lo que Dios nos está diciendo. Mire usted lo que dice: mas vosotros que sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que usted es. Mire la sonrisa que usted tiene. ¿Se da cuenta? Eso es lo que usted es. Lo que la Biblia dice que es, eso es lo que usted es. Ya no hay que andar pensando en otra cosa. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a veces algunos pensamientos el enemigo nos los tira otra vez para ver si nos logra pescar y traernos de nuevo, para traer desánimo a nuestra vida, para no vivir en la identidad que el Señor nos ha dado. Pero bien dice el apóstol Pedro en su segunda carta: vosotros sois linaje escogido. Ay, Dios mío. Qué lindo es ser perdonado por Jesús. Qué hermoso es el sacrificio que el Señor nos da, porque Él dice: ahora nosotros somos real sacerdocio. Dios mío, ahora entiendo mucho más a Pablo cuando él dice en la misma carta de Efesios: vosotros habéis sido sentados en lugares celestiales. Nuestra posición ha cambiado, nuestra identidad ha cambiado. El apóstol Pablo dice: ya no hay que pelear en nuestras ¿qué? En nuestras fuerzas. Ahora hay que vestirse de esta armadura impresionante que nos hace vencer al maligno. Le doy un corto mensaje. No le dé lugar al enemigo en su mente. ¿Está aquí en la iglesia? No le dé lugar al enemigo. Que el enemigo no mine su mente de pensamientos que lo van a separar de Dios. Tenga usted el cuidado de administrar lo que usted piensa.
¿En dónde se bota la basura? ¿En cualquier lado? ¿Verdad que no? Hay un recipiente en nuestra casa en donde botar, ¿sí o no? Hay un recipiente en la iglesia también en donde depositar la basura. De la misma manera deberíamos de tomar la decisión de que cuando hay pensamientos que no nos ayudan, deberíamos de llevarlos a la basura y depositarlos ahí, porque no sirven. ¿Se entendió? Sí. Entonces, sigamos. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que nosotros somos linaje escogido. Nuestra realidad es que nosotros somos real sacerdocio. Nuestra realidad es que nosotros somos una nación santa. Ay, a algunos les cuesta aceptar esto, pero yo les voy a decir por qué les cuesta. Porque usted está pensando enclochado en su mente en los pecados que usted ha cometido. Y probablemente el diablo le está jugando a usted la vuelta. Usted debe de aceptar el perdón de Dios y ser libre para caminar en esta verdad. Amén. Ya Dios lo hizo. Ya Dios dio a su Hijo. Ya Dios nos perdonó. Ahora debemos de caminar en esta verdad, en lo que nosotros somos delante de Dios, en cómo Dios nos mira, ¿verdad? Cuando usted calcule, se calcule a sí mismo. Es más bien dicho, cuando usted se evalúe en el espejo y usted se mira, ¿cuántos se miran en el espejo aquí? Los que se peinan van a decir. Usted está haciéndose así. Ve que a veces hay unos pelos medios mal portados, ¿verdad que sí? Y uno lo quiere hacer para allá y él se hace para el otro lado. Y usted está ahí, ¿cómo hago? Y uno que no tiene tanta experiencia, ¿verdad? Uno de hombre. Digo, yo pues lo hablo por mí porque ustedes son expertos en vestir. Pero yo digo, ¿y qué hago para que este se ponga en el lugar en donde yo quiero? Échese tal cosita, mi amor, me dice mi esposa, para que se le quede en el lugar en donde usted está. Cuando uno se mira al espejo, uno está buscando tener una buena apariencia. ¿Sí o no? Ustedes, hermanas, ¿por qué son así? Digan sí, amén. Si son las que más duran en el espejo. Nosotros los hombres somos más simples, ¿verdad? Se hecho uno me dio una cosa ahí en el pelo, así ya está, vámonos. Pero mire cómo se va a ir, le dice, arréglese, le quedó parado, se le sale la cana. Nuestra apariencia siempre la cuidamos para que estemos bien, ¿no es cierto? Siempre tenemos cuidado de nuestra apariencia. ¿Sí o no? Pues la apariencia que Dios le da aquí a usted es de que ahora usted es una nación santa. Usted es santo. Cuando usted se vea al espejo, recuérdese a usted este versículo. Yo soy real sacerdocio. Aleluya, ¿verdad? Yo soy nación santa. Mientras usted se esté arreglando, diga, yo soy nación santa. Yo soy el pueblo, o yo puedo, o cámbielo a la primera persona. Usted diga, yo soy el hijo adquirido por Dios. Yo soy adquirido por Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Y usted está así viéndose al espejo. El enemigo sabe que si usted se cree esa palabra, usted le va a hacer un estorbo al enemigo. El enemigo no encontrará más cabida o un lugar en la mente. Por eso Pablo habla de que si algo nosotros debemos de tener en la mente es la palabra de Dios. Crea en lo que Dios dice. Está aquí la iglesia. Miren, hermanos, perdonen que traigan tantos ejemplos, pero yo me quiero dar a entender. No estén esperando de que una persona que se llama profeta eh, se les aparezca en la calle, porque aquí no lo voy a traer yo, y le diga, yo vine a profetizarte en el nombre del Señor. Miren,
Es suficiente con la palabra que tenemos escrita. Usted tiene que creer lo que en ella está escrito, profetizado, inspirado por Dios para bendecir su vida. ¿Está aquí la iglesia? Así debemos de vivir, así debemos de pensar. No estemos esperando una manifestación de algo que nos vaya a ocurrir. No, creamos a lo que la palabra dice. ¿Cómo usamos el casco? Nosotros recordemos que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y eso nadie lo puede cambiar. Está aquí la iglesia, nadie puede cambiarlo. Usted debe de vivir con confianza. Usted debe de vivir en obediencia a Jesucristo y en todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos está enseñando en cómo nosotros debemos de combatir lo que el enemigo viene a traernos a nuestra vida. Si él lanza dardos para destruirnos, debemos nosotros de recordar lo que nosotros somos en la nueva identidad que el Señor nos da. Y debemos de reprender toda tentación que viene primero a nuestra mente para querer quedarse en nosotros. Debemos de identificar en nuestra vida que Cristo Jesús ya nos perdonó. Debemos de identificar y recordar que Cristo Jesús ya nos ha amado y nos dio a su Hijo, el Padre, ¿verdad? ¿Está aquí la iglesia? Debemos de recordar que nosotros somos salvos y que el Señor ha puesto eternidad en nosotros. Gloria a Dios por eso. Así debemos de vivir. No cabizbajos. Si alguno de ustedes en algún momento anda cabizbajo, recuérdese, probablemente su identidad está siendo removida y tal vez no por usted. Usted le ha permitido al enemigo, obviamente, pero usted ha creído ese engaño. Ha sido por el enemigo en que las personas se desaniman. Ha sido por el enemigo en que para ti lo que estás pasando es como que si se te va a caer o se va a terminar el mundo en el momento. Pero cuando tú miras a Dios, que es todopoderoso y que ha cambiado nuestras vidas o la vida de otras personas, tú debes de desear lo mismo para ti. Tú debes de creer lo mismo para ti, así como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también dice que hay algo que nos defiende. Dentro de la armadura hay cosas que nos van a proteger. Está aquí la iglesia. Pero hay algo que nos ayuda a defendernos. Recuérdese que nuestra lucha no es en nuestras fuerzas. La Biblia nos enseña que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque. Lo demás nos sirve para protegernos. La espada sirve tanto para defensa como también para atacar al enemigo. La palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119, 105, nos alumbra el camino. La palabra nos alumbra, es una luz. En la Biblia, la palabra es usada en diferentes contextos para que nosotros conozcamos el poder y el efecto que la palabra tiene. En el Salmo 119, nada más lo voy a explicar, no lo busque, en donde la Biblia habla que es una luz para alumbrarnos el camino. La palabra nos está enseñando que ella nos puede mostrar el lugar en donde nosotros podemos o debemos de andar. Ella endereza, dice la Biblia que endereza nuestros pasos. Entonces, debemos de saber que la palabra de Dios tiene un efecto en las diferentes áreas de nuestra vida. En las diferentes necesidades que nosotros tengamos, la palabra estará ahí para guiarnos si se necesita. Pero en el caso de Efesios, en donde Pablo habla acerca de que la palabra es una espada, Pablo dice de que
Esta espada espiritual nos defiende para hacerle frente a los ataques del enemigo, las mentiras, los engaños. A la misma vez, nosotros podemos atacar al enemigo reconociendo que nosotros vivimos en la verdad de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Por ejemplo, el capítulo 4 de Mateo, en donde Cristo Jesús, yo lo explico y después vamos a ir a otra escritura para que usted vea que Jesús usó la palabra de Dios mientras él era tentado. En Mateo capítulo 4 habla acerca en donde el enemigo va y tienta al Señor. Y lo que el Señor le hace con el enemigo es recordarle Deuteronomio. Recuérdese de algo. Mírenme todos aquí para que no se confundan. Los evangelios no habían sido escritos. Está aquí la iglesia. Mateo escribió después, a los años después. Lo que Jesús está haciendo es recordar el Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Ese sí lo tenemos. En donde dice el Señor: y a ti afligió, y te afligió, perdón, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que, ¿qué le dice? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa fue la resistencia que el Señor mostró al enemigo. Porque la tentación era: haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo el Señor le contesta? Ahí usted tiene la cita bíblica. La palabra de Dios es una espada, mi hermano. No debemos de andar inventando y agarrar métodos que no nos ayudan. Seamos bíblicos. ¿Está aquí la iglesia? Yo quisiera decirle algunas cositas, pero a veces digo yo: ¿para qué la vamos a decir? ¿Para qué? Las personas a veces piensan que uno critica, uno se quiere defender, pero realmente el evangelio es el que nos enseña realmente que esto es una espada y que no hay otra manera de defendernos y que no hay otro método que nosotros debemos de adquirir para defendernos. Está aquí la iglesia. Usted está armado. Lo único que usted necesita es tener la espada dentro de su corazón. Cuando habla de la espada, el apóstol Pablo es una figura. Es una figura porque la palabra de Dios corta toda mentira para que la verdad florezca. La verdad de Dios debe de estar en su corazón. La verdad de Dios debe de estar en su mente. La verdad de Dios debe de estar en la punta de su lengua, listo para hablar la palabra de Dios. Pero le voy a decir una cosa. Cuando carecemos de la palabra de Dios, hablamos cosas que no debemos de hablar. Y ahí nos metemos en problemas. Porque nuestra boca o nuestra lengua, aunque es buena para decir verdad de Dios, debemos de aprender a gobernarla para que ella hable solamente la verdad de la palabra de Dios. Usted no reprende al enemigo. Mírenme aquí, porque ahorita sí me voy a poner un poco más serio. Usted no reprende al enemigo gritándole, ni zapateando, ni haciendo cosas, y como Karate Kid haciendo cosas incorrectas. A quien le tiene miedo el enemigo, mírenme con los ojos que tiene.
A quien realmente el enemigo le tiene miedo es a alguien que cita la palabra. Es que yo tengo autoridad de Dios. Si tenés autoridad de Dios, te voy a decir una cosa. Es porque la autoridad de Dios vive dentro de ti. Esta. Es que vino un poder sobre mí y ahora mi abuela. Eso no existe. Eso no existe. Es solo la palabra de Dios. Por favor, por favor. Si usted usa otros métodos, usted que nos mira, tenga cuidado, porque usted no está siendo bíblico. Es solo la palabra de Dios. Lo dice Mateo capítulo 4, ¿verdad? Sencillo. Jesús cita Deuteronomio capítulo 8. Ya está. Eso es lo que nos va a mantener vivos y nos va a mantener firmes, la palabra de Dios. Que no haya ninguna mentira dentro de su mente y dentro de su corazón. Está aquí la iglesia. No son sus declaraciones tampoco lo que cambian las cosas. No es el tono de voz lo que nos da a nosotros el poder. Eso no existe. Y lo hablo de esa manera para que todos aprendamos. El que tiene autoridad es el que vive la escritura. Bueno, ya, para no seguir incomodando a cualquiera allá por allá. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? Hebreos 4:12, deberíamos de saberlo de memoria, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más? Pero espérese un ratito, espérese, ya va muy rápido usted. Esto está bueno que esté leyendo, pero ¿qué dice? La palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Diga conmigo, la palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Aleluya. La palabra de Dios es viva. Entonces, cuando nosotros citamos la escritura, escuche, porque esto sí es poderoso y esto lo tiene que saber usted. Cuando usted cita la palabra de Dios, ahí está el poder de Dios, porque ella tiene vida. Ella tiene vida. Ella produce cambio en el corazón de los hombres. Ella produce cambios en nuestra atmósfera. Uy, cómo me encanta eso a mí. Porque hasta uno la canta la palabra. Y mientras uno canta la palabra, algo sucede mientras la palabra de Dios está siendo expuesta. Y no tenemos que usar la palabra declaración. Solamente con proclamar la palabra, usted está declarando el poder de Dios. Ella tiene vida. Pero escuche bien, eso de vida tiene un sentido impresionante. Porque la palabra le da vida a aquel que está muerto. Está aquí en la iglesia. Yo estaba muerto, hermanos. La Biblia dice que yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. La Biblia habla de que usted estaba muerto también en sus delitos y sus pecados. Pero ¿qué cree que es lo que pasa? Como ella es vida, produce vida dentro de nosotros. Nos cambia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, de tal manera que hoy día podemos decir que nosotros vivimos por la palabra de Dios. Está aquí en la iglesia, sí. No se me distraiga. Es ella la que produce cambios porque vive. Usted puede leer un libro, cualquiera de literatura, cualquiera, hasta los libros de teología puede leer usted. Pero si usted lee la escritura, aquí pasa algo extraordinario. Porque cada vez que leemos la escritura, yo no he encontrado en ningún libro que me brinde esperanza.
Pero cuando yo leo el Salmo 91, Dios mío, digo yo. ¿Qué dice el Salmo 91? Bueno, hay diferentes versiones. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y solo ese versículo me hace sentirme a mí con la esperanza de que yo estoy protegido y usted también. Estamos protegidos porque estamos en esa cobertura espiritual que solamente Dios nos puede dar. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, es que es viva y es que más es eficaz. Eso es algo bien, bien tremendo. Porque la palabra de Dios consigue llegar al corazón del hombre y siempre tiene resultados. A mí me encanta escuchar a aquellos que son bien duros, que parecen piedras en el corazón, que no le reciben, pero ni una cucharada de la palabra con miel a uno. Y uno está a veces predicándoles y ellos endurecen así su corazón y no quieren aceptar nada y no quieren saber nada del evangelio. Tienen así y la boca se les pone así. Están enojados. ¿Para qué ser aleluya? Y empiezan y critican y hablan de la iglesia. Y empiezan a decir, ¿y para qué ser esto? ¿Y para qué ser aquello? ¿Y para qué ser cristiano? La gente tiene el corazón duro, pero el día llega. El día llega donde la palabra es eficaz y cambia el corazón del hombre, porque ella siempre consigue hacer la voluntad de Dios, no la del ser humano. Es eficaz, produce cambios. Es más cortante que toda espada de dos filos. Esta parte me gusta en el texto porque se aplica a que puede cortar todo pecado que hay internamente dentro de mí. Y eso nos hace ser exentos de pecado porque la misma palabra nos está diciendo que ella corta. Si uno tiene algún vicio, por ejemplo, si uno tiene algún pecado de raíz y uno dice, ¿por qué caigo en lo mismo? ¿Y por qué vuelvo a caer en el mismo pecado? La palabra de Dios corta de tal manera que su gracia corta eso para que nosotros no volvamos a caer en el pecado. Está aquí la iglesia. Te lo voy a decir de otras maneras. El ánimo que nosotros teníamos antes de hacer el mal es cortado por la palabra de Dios. Porque ella es viva, porque ella es eficaz y porque es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. ¿Por qué llegará a lo más profundo del corazón? No sé si usted es medio curioso como yo, que mientras uno lee, uno dice, ¿y por qué lo más profundo? ¿Sabe por qué? Porque en lo más profundo se encuentran los pecados ocultos que nadie le puede ver a usted. Ay, Dios mío, va a decir alguien, no se salgan, tranquilos, espérense. Hasta ese punto llega la escritura, con tal de que nosotros, de que el poder de Él que nos quiere hacer libres. Hasta eso, dice el Señor, llega hasta lo más profundo para cortarnos, para librarnos de eso, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo oigo gente que está adorando. Yo oigo gente que adora el nombre de Dios. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su palabra. Las coyunturas, dice, y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada que nos va a ayudar a combatir los ataques del enemigo. La palabra nos va a ayudar a discernir al enemigo y vamos a conocer. Y cuando nosotros conocemos, vamos a poder pelear
y derribar al enemigo. Estúdiela, memorícela, atienda los estudios entre semana, haga el esfuerzo de dejar todo lo que usted tenga que hacer, busque de la palabra, busque de Dios mientras Él puede ser hallado. Y la misma palabra le llevará a ser una persona victoriosa, porque usted está viviendo con la espada de Dios todos los días. Una más y termino. ¿Tiene tiempo por una más? Si no, aguántese. No es broma, ya ustedes me conocen cómo soy, ¿verdad? Amén, dicen algunos que me quieren, dicen amén. Y los demás, ¿qué pasó? Bueno, sigamos, pongámonos serios. Efesios capítulo 6, versículo 18. Hay algo importante con lo que el apóstol Pablo está cerrando este bloque y que no está incluido como parte de la armadura, pero sí es parte de la armadura, no se toma en cuenta, más bien dicho. El apóstol Pablo lo toma en cuenta, quiero corregir, el apóstol Pablo sí lo toma en cuenta, pero muchos predicadores no toman en cuenta esta parte. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cómo? No, espere. ¿Orando cuándo? Todo tiempo. ¿De vez en cuando mientras nosotros tengamos paz? No. Cuando uno, escuche bien esto, cuando uno tiene paz, es el mejor momento de orar a Dios. Porque Dios no escucha chilindrinas. ¿Se entendió? Dios no escucha chilindrinas. ¿Usted se recuerda de la chilindrina? Ni don Ramón le entendía. Estaba y se quedaba la chilindrina. Dios no escucha chilindrinas. Dios no está pensando en cómo llora, mi hijo se va a deshidratar con tantas lágrimas que está. A Dios no le preocupa. Y eso es algo que debemos de aprender. Cuando oremos a Dios, míreme en la iglesia, por favor. Cuando usted ore a Dios, usted no está hablando con su mejor amigo. Espérese, ahorita le explico por qué. Usted no está hablando con su papá porque usted es bien mal portado con su papá, y con su mejor amigo usted es bien confianzudo. No. Cálmese. Cálmese. Es que Jesús es mi hermano, dice la gente. ¿Quieres decir que es tu hermano porque andas buscando qué confianza? No. Espérese. Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son mucho mayor que nosotros. Él tiene todo poder. Cuando usted se acerque a Dios, recuérdese, escuche bien, que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Está aquí la iglesia. Ay, el amén está como medio aguado, pero de todos modos lo tengo que decir. No entremos con faltas de respeto. Si usted tiene una falta de respeto, porque usted se ha acostumbrado a hablar así, hermano, corríjase porque usted está mal. Está aquí la iglesia. Hay algo bien importante ahí, en el versículo. Dice, orando en todo tiempo con toda oración, ¿y qué dice? Súplica. Súplica. Suplicar. ¿Cuánto les gusta suplicar? ¿A cuántos les gusta humillarse delante de Dios? Entonces uno viene a ¿cómo? A suplicar. Hay gente que se acerca a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Yo digo, ¿en qué cabeza cabe de esta cabeza de hormiga que se acerca a hablarle a Dios como que si Él tiene que concederle las cosas? Está aquí la iglesia. Miren, tengo que ser así. Quizás ustedes no lo son, pero
por si acaso tengo que predicar de esta manera y dar estos ejemplos. Hay gente que se acerca a darle órdenes a Dios. Hay gente que se acerca cuando está orando por otros a decirle al Espíritu Santo que lo haga ahora, dice. Ahora, dice. Y hasta se hacen el mate de ahora y ahora aquí. Y la Biblia nos enseña eso. Yo estoy jugando, pero es que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que nosotros le supliquemos a Dios. Baja la cámara, señor director, baja la cámara. Me voy a inclinar aquí. Suplicar es esto. Suplicar es doblar nuestras rodillas. Eso es suplicar. A quien te acercas es a Dios, el cual es santo y tú no lo eres. Ese es Dios. Te estás acercando al creador del cielo y de la tierra. Te estás acercando al ser más santo y respetuoso que existe. Ese es Dios, el que tiene toda santidad. Entonces, nuestra postura de súplica a Dios debe de cambiar. Y te voy a decir una cosa, si en algún momento has usado otras prácticas, va a chocar con lo que yo te estoy diciendo, pero te lo enseño y se lo enseño a usted, porque la misma escritura nos lo está diciendo. ¿Usted sabe a quién reconoce el enemigo? A las personas que tienen acceso a su presencia. ¿Está aquí la iglesia? Le pregunto, ¿usted es reconocido en el cielo? Eso usted lo sabe. ¿Sabe por qué sabe usted si su oración es reconocida en el cielo? Es porque usted ha recibido alguna respuesta de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces Dios no escucha todas las oraciones. Él escucha las súplicas. Él escucha cuando uno le ruega a Él algo. Eso es lo que Él escucha. Nuestras lágrimas pueden ser de dolor o pueden ser de angustia por alguna situación que esté pasando y Él está escuchando. Y llegará un día, dice su palabra, que Él enjugará toda lágrima. Es decir, que nuestras lágrimas, mientras nosotros suplicamos a Dios, Él las toma en cuenta. Y cuando hemos llorado o hemos derramado, como decimos, hemos estado en la presencia de Dios, quebrantados por las cosas que nos pasan, ahí está Dios, porque Dios escucha las súplicas. Cuando tú ores a Dios por un hermano, ¿por qué les puede pasar? Cuando usted ore a Dios por un hermano, usted pídale a Dios. Está aquí la iglesia. No te pongas a darle órdenes a Dios. Es al revés. Dios no está a nuestro servicio. ¿Se entendió, iglesia? Dios no está a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos a su servicio. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Yo debo de hacer lo que mi Señor me dice. Él es mi Padre. Yo debo de vivir en obediencia a Él. Debemos de conocer estos conceptos para nosotros acercarnos a Dios, para que Él escuche nuestra oración. Yo le ruego a Dios cuando yo voy a pedir por un enfermo y le digo, Señor, yo te pido que tengas misericordia de mi hermano. ¿Y sabe qué hace Dios? Él sana al hermano y su nombre es glorificado
por la manera en que nosotros oramos a Dios. Espérate, quiero hacer un paréntesis aquí. Pastor, ¿usted oraba antes raro? Sí, yo oraba raro. Pero cuando empiezo a estudiar la escritura, me tengo que arrepentir y decirle a Dios, tengo que cambiar esto. Porque en algún momento pude caer en el error de ser irrespetuoso contigo. Y las cosas empezaron a cambiar. Porque Dios escucha nuestra súplica. Dios escucha nuestra súplica. Dice la palabra de Dios, velando en todo, en ello, con toda perseverancia. Ahí vuelve a repetir esta parte el apóstol Pablo. Perseverancia y súplica por todos los santos. Pero la perseverancia, escuche, no es porque Dios no escuche. ¿Está aquí la iglesia? ¿Cuántos tienen sueño? Digan amén. Ay, Señor, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Mírenme aquí un ratito más. Perseverancia, dice, y súplica. Perseverancia en parte de quién. O sea, si a usted le dicen, es que hermano, aquí hay algunos hermanos que son meros mala onda, ¿va? Porque le dicen que a veces algunos predican así. Es que usted debe de perseverar. Es que usted no persevera. Es que usted y lo están como regaña y regaña a uno. La perseverancia de lo cual está hablando la escritura es de que en nuestra oración nosotros seamos constantes. Perseverar en la oración. ¿Está aquí la iglesia? Perseverar en continuamente orar. Solo es un cambio de palabras. La Biblia dice en este pasaje, dice orando en todo tiempo. Y la parte final dice que nosotros tengamos perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica por todos los santos. Perseverar y suplicar a Dios. Esto casi no se predica, de orar los unos por los otros. Pero nosotros debemos de aprender esta tarea todo el tiempo. Quizás tú estás bien. Quizás tú no necesitas nada. Quizás tú ya, gracias a Dios, has conseguido la paz que tú necesitas, pero quizás alguno de tus hermanos necesita de que tú ores por él. Y debemos de orar los unos por los otros, cuidándonos. Ahí invitan al pastor, ¿verdad? Hay que invitar al pastor. Sí, porque esto sonara como que usted resuelva por usted mismo y entre los hermanos y ya, y no contamos con el pastor. No, nosotros tenemos que estar interconectados, sabiendo las necesidades, orando los unos por los otros. No esté jugando a ser individual usted. Juguemos, más bien dicho, oremos los unos por los otros, con una devoción a Dios todo el tiempo, sabiendo que nosotros todos tenemos necesidades y todos necesitamos de esa mano poderosa de Dios en nuestra vida. Un soldado de Cristo se prepara siempre para la batalla, se fortalece y recibe órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, debe de ser constante para que nosotros vivamos fortalecidos y recibamos instrucciones con la estrategia para nosotros poder enfrentar al enemigo. Nosotros no debemos de orar por nuestras propias luchas. El apóstol Pablo aconseja que nosotros oráramos los unos por los otros. Por eso se refiere a los santos. Si vemos a algún hermano apartado o está solo, quizás no vino hoy, ¿verdad? No escuchó la predicación, pero si usted lo ve, recuérdele usted, mi hermano, yo estoy para usted, también para servirle, también para orar por usted, para fortalecernos los unos a los otros.
¿Quiere vencer usted esa guerra espiritual? Le pregunto. ¿Cree usted estar preparado para esa guerra? Yo creo sí. Usted tiene las armas en esta armadura. Usted tiene todos los recursos que usted necesita para vencer. Yo se lo recuerdo. Vístase usted de esta armadura. El cinturón de la verdad tiene que tenerlo puesto. La coraza de justicia, manténgala siempre. El calzado del evangelio, Dios mío, debe de estar con usted todos los días preparado. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Tome siempre usted también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ore a Dios y suplique a Dios por todos los santos. Y el enemigo huirá de nosotros, porque hemos aprendido a vivir en la palabra de Dios. Amén. Si usted está necesitando y tiene muchas luchas, lo primero que usted tiene que hacer es rendir su vida a Cristo Jesús. Deje que Él sea su Señor, deje que Él sea su Salvador y su vida va a ser transformada. Luego use esta armadura de Efesios capítulo 6 para que el enemigo le salga huyendo a usted. Pero recuérdese, no en su nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga a todos.